Damos gracias al Señor porque ha permitido que estemos un día más en este altar radial para poder hacer posible un programa más de Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy día vamos a estar considerando la palabra del Señor aquí en Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, bajo el tema esta es la voluntad de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la voluntad de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, la voluntad de Dios es que usted crea en el que Dios envió, que es a Cristo, en Cristo Jesús, y a la manera de Él. No es a la manera, ¿verdad?, como le están creyendo hoy muchísimas personas alrededor de la tierra, conforme, es decir, hacia la manera de ellos. Así, verá, como la iglesia, en este caso, verá, como los fariseos que creyeron en este caso a Dios, y a eso no le creían a Cristo, ahora le creen a Cristo. Ese es el engaño que Satanás mete en el ser humano, que ahora la persona que cree en este caso a Cristo, pero no a la manera de Dios. Porque la manera de Dios, si crees a la manera de Dios, tú tenés que, en este caso, verá, nacer del agua y del espíritu. Igual en este caso, verá, como el etíope, me gusta usar esa. Y como la iglesia primitiva, que ellos nacieron porque ellos creyeron a Dios, es decir, a la voluntad de Dios, es decir, creyeron a la manera de Dios. Y la manera de Dios es que la persona tiene que venir a ser cristiano verdadero. Y tiene que salir de temores, ¿verdad? Y decir que pues diremos a esto, ¿verdad?, cuando creíste. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos vamos a despojar, vamos a echar la casa por la ventana en lo que es la iglesia del Señor como columna y evaluarte la verdad que usted tiene que ser. Y yo, si yo anduviera con temores, no estuviera aún aquí donde estoy. Me pasa peor que de lo que le pasó en este caso a Jonás. Porque el Señor, cuando Él manda, manda. En este caso, ahora, si Él manda de su espíritu a usted, va a mandar para que usted sea libre. Y eso es lo primero que tiene que hacer la persona, creer. Después que crea, entonces viene lo demás. La autoridad, en este caso viene la sanidad. Sanaré tu tierra, dice el Señor. Perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra si clamas a Dios. Y así son las cosas. Los siervos del Señor no estamos en contra de las personas, ni de los que no son cristianos, ni de los cristianos. Y claro, en contra del error, sí. Cristo estuvo en contra del error. El Señor estuvo en contra y les decía que no eran de Dios a los fariseos. Y nosotros, ese es el detalle, nosotros también les decimos, y les decimos que no se arrepienten, en vuestro pecado van a morir. Y eso no es claro. Si Dios no, ese es el mensaje de Dios, un mensaje que abarca todas las cosas. Es decir, abarca la religión y abarca también afuera, a todo mundo, de tal manera de que el Señor, eso es lo que el Señor manda, de que usted primero tiene que creerle a Él, creerle como Él manda. ¿Cómo manda? Bueno, la Escritura lo dice. Él les dijo, vayan, prediquen el Evangelio, les dijo, en este caso, ¿verdad?, a los 70, a los 12 y a los que Él mandaba, ¿verdad?, de 2 en 2. Y el que creyera y fuera bautizado te será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y diciéndoles que guarden todas las cosas. Eso es creer a Dios a la manera de Él, que guardemos todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas? Primeramente, que la persona, ¿verdad?, se acuerde en todo lugar que es hijo de Dios. Que es hijo de Dios y que va a salir bien con los demás. Pero ese es el detalle, que nosotros, la persona a veces, ¿verdad?, no puede caminar lo que es la milla extra. Yo le digo, usted tiene que caminar la milla extra o más. Y en este caso, este servidor ha caminado un montón de millas extras. Y si yo le digo a usted qué es lo que yo he hecho en el Señor, no me va a creer y puede decir que hasta estoy loco, pero no. Es así, en el Señor es así. Es decir, cuando nosotros nos toca poner, es decir, de nuestras fuerzas y poner, así es. Y si nos morimos en eso, ¿verdad?, en eso de echar el hombro, de echarle fuerza a esto, pues así vamos a morir, porque el Señor somos esclavos de Cristo. En este caso, ¿verdad?, los borrachos son esclavos del pecado, de la borrachera, y ellos ahí ponen toda su fuerza, trabajan y ahí ponen toda su fuerza. Y entonces nosotros en el Señor llama, y Él ordena, Él es el que ordena, como decía, ¿verdad?, el día de ayer, ¿verdad?, que Él es el que ordena a las personas. Y cuando Él ordena, es así. No es que la persona yo quiero. El Señor dice, ¿verdad?, que buena cosa es que una persona anhela obispado, pero es necesario, y dice, ¿verdad?, de lo que, si no es eso la persona, ¿verdad?, como lo dice ya, ¿verdad?, Pablo a Tito, ¿verdad?, pero es necesario que el obispo, el que anhela obispado, sea marido de una sola mujer, no pendenciero, no dado, en este caso, con eso de querer ganancias deshonestas,
no dado al vino, una persona, ¿verdad?, no iracundo, no una persona neófita, no una que tenga hijos en sujeción. Es decir, que como Dios se ha glorificado en él, también Dios se glorificó en los hijos, en la esposa, y son personas, ¿verdad?, no iracundos, sino que son personas que están sumisos a él y no lo hacen como a la fuerza. A la fuerza no se puede nada. Eso es a la buena. A la buena. Dice la palabra del Señor, vamos a estar leyendo aquí, ¿verdad?, en el libro de Juan 6, 1 y 2, y después vamos a leer, ¿verdad?, el mismo libro de, ¿verdad?, San Juan 27, 28 y 29 para la gloria del Señor, ¿verdad? Y esto no es para causar, en este caso, ¿verdad?, tal vez ofensa a usted, sino, ¿verdad?, es lo que Dios está hablando. Si el Señor dice que él alzaba su voz, y decía, si alguno tiene sed, venga a mí, y yo le daré a beber agua que salte para vida eterna en el último gran día de la fiesta. Así lo decía el Señor, de tal manera, y no solo eso, sino mucho, hablaba el Señor, enseñándoles, para que aprendiesen aquello, ¿verdad?, que tal vez querían, y el que no quería, pues seguía, ¿verdad?, en su misma vida de fariseo. Ahora el Señor está hablando, ¿verdad?, dicho sea de paso, lo que es la iglesia del Señor. Él le hablaba en este caso allá, ¿verdad?, a Israel. Él vino a Israel, ¿verdad?, a su pueblo. Ahora el Señor está hablando a su pueblo, no le está hablando, ¿verdad?, afuera, porque es allí en donde las personas entienden que hay un Dios y que hay una salvación, ¿verdad?, y que han leído lo que es la ley, ¿verdad?, la palabra del Señor, y son los que pueden creer. Pero las personas de afuera no, porque ellos no tienen a veces ni la Biblia, y sí, creen en Dios a su manera, pero aún estamos hablando, ¿verdad?, que el Señor quiere que crean a la manera de Él. A la manera de Él es que si usted cree a la manera de Dios, usted va a comenzar a conocer la guianza del Espíritu Santo, y va a empezar, ¿verdad?, y no nada de prisa. Pero si la persona, ¿verdad?, tiene prisa, entonces peligroso caiga, porque esto aquí, el enemigo es el primero que le va a venir a poner, en este caso, ¿verdad?, el cargo al frente o el liderato, y lo hacen 2 veces hijo del diablo y viene a ser 4 veces más, porque eso es así. Esto no es al molote, porque al molote están estos fariseos, ¿verdad?, como los Baales, que pusieron al molote estar allá haciendo y deshaciendo, y después se creyeron tan grandes que dijeron, ok, aceptaron lo que era el reto, ¿verdad?, de Elías, que les dijo, ok, y yo los voy a retar ahora a ustedes. Ya mucha bulla han gritado tantos años y años y años, a ese es su Baal, a ese es su Dios, pero ahora el reto a los Baales, y así les dijo Elías, y ellos aceptaron ese reto, de tal manera de que solo para perder fueron decollados, en este caso a través, ¿verdad?, de Elías. Dios a través de Elías los decolló. Por eso mismo, porque las personas, ¿verdad?, cuando están creyendo a la manera no de Dios, ese es un problema grandísimo. Seguir a Dios, en este caso, ¿verdad?, hoy día, ¿cómo está siguiendo la persona a Dios? Está siguiendo a Dios por interés de la salvación, por interés que le vaya bien, pero siendo un fariseo. Así están siguiendo a Dios, por interés que le vaya bien en la vida, pero no por interés de que Dios lo cambie, que Dios se glorifique, porque Dios no se va a glorificar en una persona que no tenga interés que Dios lo cambie, que no tenga ese anhelo o ese valor de salir de la sinagoga de Satanás. Dios no lo cambia jamás, jamás, jamás. Si una persona no salía de los fariseos, el Señor no lo cambiaba, y si lo cambiaba y no salía, entonces lo ensuciaban ahí los cerdos y lo empuercaban todo, de tal manera que esta persona volvía como el perro, como la cerda, a revolcarse en el cieno, en el lodo, en donde, ¿verdad?, estaba ahí mismo. Por eso es que dice el Señor, así dice, que salga, que salga, que salga. Yo en este caso, ¿verdad?, cuando llegué a lo que es la iglesia, yo me sentía ajeno, y lo digo delante de Dios, y pongo la mano en la Biblia, ¿verdad? Usted que tal vez entiende qué es poner la mano en la Biblia, que yo quería salir, pero Dios no me dejaba salir para que los conociese más, y los conocí más, de tal manera que antes ellos no me podían haber echado, pero después ellos me echaron. Cuando ellos me echaron, los conocí más todavía, y los conozco perfectamente bien. Dice Cristo bien claro que él no se fiaba de ellos, porque sabía perfectamente que eran hipócritas. Así mismo es ahora en día. Las personas no son igual, sino son peor, son más hipócritas, porque el Señor Jesucristo se los dijo bien claro, que de labios lo honraban, pero el corazón no estaba lejos de Dios. Y el temor a Dios, les dijo, no era más que un mandamiento de hombre aqueo. Y ahora en día es lo mismo. Y ahora no hay temor. Ahora personas que en vez de acercarse a los siervos de Dios se alejan, entonces vas por las sendas perversas, ¿verdad?, antiguas, no vas por la senda que es Cristo Jesús.
por el camino que es Cristo Jesús. Nosotros vamos por el camino, nos conocemos todos los que vamos por ese camino, ¿verdad? Y no necesitamos andar pidiendo cartas, como dice el apóstol Pablo, de recomendaciones, porque nosotros mismos somos cartas leídas a los hombres, nosotros mismos. Yo no necesito andar preguntando quién es este, yo ya sé. Y si me topo solo con gente que no es, pues entonces esa fue lo que me tocó. Tengo que, como quien dice, enfrentar la realidad. Esa es la realidad, ¿eh? Personas que muchas veces son amigos afuera, pero no son de Dios, aunque estén en la iglesia. Personas que son amigos en el mundo, pero eso nada sirve. Amigos, estoy hablando de amigos que no le estén poniendo el puñal cuando está platicando con el otro amigo, al otro que dice que es su amigo. En el Señor es serio. ¿Usted cree que cuando se reunían, si solo bien hablaban de Pedro, lo que era la iglesia primitiva? Solo bien hablaban de... ¿Quiénes hablaban mal de Pablo y Pedro? Los fariseos. ¿Quiénes son los que hablan mal de hoy, de nosotros, de los siervos del Señor en día? Los fariseos. Eso es así. Si las cosas se repiten con lo mismo, Satanás está engañando, en este caso, al hombre. ¿Pero por qué? Porque el hombre quiere, ok. Pero los siervos del Señor no nos engañan, Satanás, y nosotros vamos con la misma voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en contra de lo que es el error. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la siguiente manera aquí en San Juan 6, 1 y 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y dice el 2, y le seguía gran multitud, porque venían, dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y ahora, ¿verdad? Como no se ven señales, están siguiendo a Dios por interés de la salvación. Pero tienes que convertirte para que seas salvo. Eso es así. Eso es así. No ven milagros. Claro que si se someten, como dice el Señor, si dos se unieran con un mismo propósito, ¿verdad? Y pidieran una misma cosa, el de que Dios se glorifique para que hagamos milagros, Dios lo hará. Pero no hay la unidad que hay. Es como dijo Cristo: este pueblo de labios me honra, pero y su mandamiento a Dios no es más que un su temor a Dios no es más que un mandamiento de hombres, y siguen a Dios por si acaso los salva, porque Dios te ha hecho pueblo de Dios. Dios te ha hecho pueblo de Dios, pero no te ha entregado en las manos de Cristo Jesús. Pero sos pueblo de Dios, tú lo decís, ¿no es? ¿Verdad que no es que somos el pueblo de Cristo Jesús? ¿Verdad que dicen que somos el pueblo de Dios, verdad? Dios te ha hecho pueblo de Dios, pero rebelde. Él no te hizo rebelde, tú te hiciste rebelde. Dios no te ha hecho rebelde, porque Dios no es rebelde, el rebelde es Satanás. Es así, somos el pueblo de Dios, su sangre, ¿ok? Pero Dios no te ha redimido en Cristo Jesús, porque entonces fueras obediente, y te unieras y hubieran grupos de 3, de 4, de 20, de 50, que están allí, ¿verdad? Como artilleros en el espíritu. Es decir, estamos peleando con las tinieblas, pero gentecitas aguadas que solo con los fariseos les gusta. Esos son tizones del infierno. Si tú no cambias, no vas a tocar tablita para el infierno, de patitas o de cabeza, porque es así. En el Señor no vas a seguir a Cristo Jesús por si acaso te salva. Mejor no me hubieses conocido, dice el Señor. Mejor no me hubieses conocido, que después de haberme conocido echarte atrás del santo mandamiento que os fue dado, dice el Señor, ¿verdad? A través de Pedro. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio, dice Pedro, ¿verdad? Lo que dice el proverbista. El perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse. Antes en donde estabas, ahí estás. En el fariseísmo, es decir, en el pecado, porque antes que no eras fariseo eras pecador. Ahora ahí mismo, en el pecado. Eso no es de la voluntad de Dios. Ahora las personas no están siguiendo a Cristo Jesús por los milagros, sino por si acaso lo salva. Por eso están siguiendo a Cristo, por si acaso, o si no por la salvación, pero no son salvos. No son salvos. Es así, las cosas son serias en el Señor, de tal manera que las personas se van, pero bienaventurados aquellos que vienen y se quedan. Dios puede obrar en ti. ¿Tú crees que yo no sé qué es ser cristiano? ¿Tú crees que yo no sé? Estamos hablando de 20 años en serio desde que empecé, y si tú no te has puesto en serio,
es problema tuyo. Vergüenza te va a dar después cuando ya tengas qué sé yo cuántos años y ahora voy a empezar. Satanás te va a devanar de tal manera que mejor me voy al infierno, va a decir. Es así. En el Señor es que te parece, como decía el día de ayer, en el programa de ayer, que un trabajo formal, serio, una empresa en donde se estén pagando bien y dándote buenos beneficios y todo el todo, transporte, es decir, carro nuevo, beneficios, un buen salario, quizás 3,000 pesos semanales, y tenés que andar bonito, y si hay una persona ahí es decir, te están abriendo puertas, pero si tú no andas bonito te botan y después, ¿y a dónde más vas a ir a trabajar? Si muchas veces así la gente, si pierde este trabajo, no está fácil que encuentre otro. Ellos entienden, y tal vez nunca lo han perdido, pero ellos entienden que tienen que cuidar su trabajo. Cuida el trabajo en el Señor. El Señor dice que busquemos el reino, que busque la persona el reino de Dios, el que no lo ha encontrado. Es así, que busquen, buscar. El Señor les dijo, esta es la voluntad del Padre que me envió. Aquí lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que le seguían, dice el 2, y le seguía gran multitud, porque venían, oiga que venían, porque veían las señales que hacía en los enfermos, es decir, de toda clase de enfermos, ciegos, paralíticos, muertos, los resucitaba. Lázaro, los cojos, los mancos, los mudos, los ciegos, los sordos, los manos secas, y todo Dios los restauraba y los hacía, y les gustaba andar viendo esas cosas, y también la comida y todo, y se sentían ellos enfiestados, pero no le creían, y Cristo quería que le creyeran a él para que fuesen salvos. Ahora en día es así. Las personas están siguiendo a Cristo Jesús por eso, por ir a adorar a Dios, por si los salva, y porque supuestamente que los sane a ellos mismos, y porque, en este caso, ¿verdad?, porque les ayude terrenalmente. Pero claro, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar terrenalmente, pero sí que cuando mueras no esperes salvación, porque aquí Cristo está salvando gente que marque la diferencia cuando crea. Así como Pedro, así como la iglesia primitiva, como la iglesia primitiva no era, le decían a una hermana, deme un paño, o a un hermano, deme un paño, se lo voy a poner allá al enfermo que está allá agonizando, que no pudo venir, y se lo daba ahí, y esta persona era sana, porque esas gentes eran serias, y no se andaban criticando, no eran Judas. Pero ahora las iglesias llenas de Judas, criticándose uno al otro. ¿Por qué? Porque el otro no da testimonio de cristiano. Y el que lo critica tampoco da testimonio de cristiano. Bola de gente hipócrita, de fariseos. Eso es lo que hay. Así como dice la Escritura, ¿verdad?, que los pecadores se asombraron en Sión cuando llegó, en este caso, el profeta Isaías, y les dijo, ¿quién habitará en las llamas eternas y quién habitará en el fuego consumidor? Dice que espanto sobrecogió a los hipócritas, espanto sobrevino a los impíos, a los pecadores, dice, a pecadores habían, y ahora en día es lo mismo, pecadores en Sión. Cuando dice pecadores en Sión, no está hablando de gente regular de afuera, sino los líderes eran pecadores, los que estaban en Sión eran pecadores. Y no tienen que haber gente pecadora, sino que claro, pero tenemos que estar siempre siendo limpios por la sangre de Cristo Jesús en todo momento, en todo instante. Y de tal manera que cuando los reunimos en la casa de Dios, tenemos que hacerle una alabanza de adoración a Dios, de que no sea de labio ni abominación, porque eso se llama abominable. La abominación es eso también, lo que es la alabanza de labio para Dios es abominación. De tal manera de que eso pasó. Y eso es lo que el Señor está mandando, que la persona siga a Él, en este caso, ¿verdad?, por amor, y que lo ha cambiado, y como lo cambió, así como Pedro, así como los apóstoles, así como la iglesia primitiva habían entendido, y había un amor fraternal entre ellos. Pero como vuelvo y repito, por si me salva, pero no hay amor entre los cristianos, es decir, entre los fariseos, a lo mejor hay amor. Yo no lo sé porque nunca he sido fariseo. Pero entre los fariseos, ¿verdad?, la bola ahí está, esta masa, y los siervos de Dios, no hay compañerismo, no puede, tienes que convertirte para que haya amor verdadero. Ahí sí, pero si no, porque el Señor dice que ver tiene la luz con la tiniebla, y aún
le llama homicida a la persona que no ama a su hermano, porque si tú te crees que es dos hermanos y no amas a los siervos del Señor, porque aquí lo que son, lo que es la medida, es decir, la medida de amor, lo he dicho, ¿verdad? Y lo sostengo, somos los siervos del Señor. Esa es la medida. Si usted ama a los siervos del Señor, ¿verdad? Pero como es decir, no de palabras, sino lo ama, entonces usted tiene amor. Y después puede amar a los hipócritas, a los fariseos, a los enemigos y al mundo. Usted lo puede amar. Pero antes tiene que... Pero eso es lo que no puede la persona amar. Porque ¿quiénes son los que tienen que amarlos a nosotros? Los líderes. Esos son los que los tienen que amar. Porque por medio de ellos nosotros entramos a la sinagoga a predicar ahí la palabra del Señor. Y el Señor se puede glorificar. Es así. Pero no hay muchas veces por ello mismo. Porque la persona, en este caso, ¿verdad? Están, en este caso, por otras sendas. No van por la senda. En este caso, ¿verdad? Que es Cristo Jesús dice, en este caso, San Juan 6, 27. Trabajad, les dijo el Señor. No vengan por venir a ver los milagros. Por eso no. Mire cómo les dijo el Señor. Trabajad por la comida. Dice, ¿verdad? El 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Ellos andaban corriendo por los milagros y también por la comida, porque aquí anteriormente en el 26 lo dice, que el Señor les dijo, me siguen porque les doy de comer. Y les dijo, trabajad, buscad, les dijo, la comida que a vida eterna permanece, que es la salvación. Así les dijo el Señor, trabajen por ello. Pero no, la persona lo contrario, de tal manera de que el Señor no se agrada de eso, porque el Señor quiere salvar a las personas. Dios no quiere condenar, dice que Él no quiere la muerte del que muere, sino que quiere la vida del que muere que no vaya a morir en el infierno, en el lago de fuego. La vida del que muere quiere el Señor, porque el Señor es un Dios de amor. Ese es uno de los atributos grandísimos de Dios, que Él es amor y también es fuego consumidor. La misma en este caso, ¿verdad? La otra cara de Dios es amor y también es fuego consumidor. Es poderoso guerrero, poderoso en batallas, que no ha perdido una batalla para salvarlo a usted, Dios no la va a perder. Pero como si usted no se quiere entregar en las manos de Él, y después, ¿verdad? Lo que estaba hablando, ¿verdad? Las autoridades son personas serias y allí hay rangos. En un pueblo hay rangos. Y él no se puede descontrolar el alcalde, porque él tiene autoridades encima de él. Así somos en el Señor. Las autoridades también tienen eso, ¿verdad? Las autoridades terrenales tienen, hay rangos en donde hay autoridades a quienes se les tiene que obedecer. Y en el Señor es así, pero el problema es que una persona diga, me obedeces a mí y no soy autoridad. Ese es el problema. En el Señor han venido a hacer y a deshacer a estas personas, pero eso no viene de Dios, eso viene de las tinieblas. El Señor está mandando que usted pertenezca a lo que es el ejército celestial. Somos soldados del ejército celestial. A ese ejército que pertenezca usted y que sea un soldado del ejército celestial. Pero la persona no quiere, es decir, entra y ese soldado lo que él ve es el ministerio. Lo que él ve son cosas que no es del agrado de Dios. Hay que estar conformes con lo que tenemos, con lo que somos y a lo que Dios nos ha llamado. A eso, conformes. Dice, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? A la comida que a vida eterna, dice, permanece, que por esa a través de la persona, dice, ¿verdad? La cual el Hijo del Hombre os dará, la cual el Hijo del Hombre os dará. Esa es la comida que Él le va a dar, ¿verdad? A través del Espíritu Santo de Dios se la va a dar, que la coma en su alma, para que usted diga con sus labios, tengo hambre y sed de hacer justicia. Esa es la comida.
que trabaje por hacer la voluntad de Dios, que usted ande viendo qué va a hacer. Estas gentecitas que han hecho estos sacerdotes de Baal de hoy en día son más aguados que ellos. Y yo les voy a decir, Dios no se engaña. Y yo, ¿cómo voy a decir yo en este caso? Cuento con gente si ellos están en contra mía, y como si esto fuera poco, solo no dicen. Para eso son buenos, para ellos no, como los espías malvados, los 10 espías malvados que le dijo Dios a Moisés: consigue el líder, el mejor, es decir, un líder de cada tribu, el mejor, el líder, para que vayan a ver la tierra prometida, para que se animen, que allá hay bendición, la tierra de Canaán. Allá en la tierra de Canaán hay bendición, y ellos se van a animar cuando vean allá la bendición que les tengo, porque es una tierra que fluye leche y miel. Y que fueron, ¿verdad?, temblando unos, dije los 10, pero Josué y Caleb iban en el espíritu, iba Dios en ellos, porque ellos le creían a Dios. Y los otros vinieron temblando, diciendo que los gigantes eran grandes, tenían 6 dedos en cada mano, y que los iban a ser tragados ellos, es decir, ellos los iban a devorar a todo Israel, porque eran ejércitos. Pero el Señor les llama a los espías malvados, porque no creyeron, porque nosotros en Dios, nosotros haremos cosas grandes en Dios, cosas grandes, pero tiene que creer. Ellos le creían, en este caso a Dios, a lo que les decía el líder, que era Moisés. Le creían, y esto es del creer. Del oír palabra de Dios viene la fe, y de la fe viene la salvación, es decir, por el creer. Tiene que creer la persona a la palabra de Dios, que lo puede restaurar, porque ese es el detalle. Lo más difícil para la persona, para el ser humano, es la salvación. ¿Para qué? ¿Verdad? Que tienen que creer. Si no cree, entonces lo más difícil para usted es la salvación. Lo más difícil para la persona, por eso es que una persona que sea salva se entiende con el que es salvo. Y si estamos al otro lado, nosotros estamos al otro lado, que hay una cima, que por eso es que estas personas no nos entienden ni nos ven, porque nosotros estamos al otro lado. Como el lado que estaba Cristo, el lado que estaba Pablo, Pedro, los apóstoles, a ese lado, y al lado de los fariseos, ese es el otro lado, la otra cara. La cara de hipocresía, la cara de amor. Estamos nosotros los hijos de Dios en la cara de amor, al otro lado. Dice, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, la cual el Hijo del Hombre os dará la comida, por esa que trabajen. Porque a este señaló Dios el Padre. Porque a este, les dijo él, señaló, dice, ¿verdad? Porque a este señaló Dios el Padre, que los venga a salvar a ustedes, a este que está al frente de ustedes, les digo. A este señaló, y verdad, y ese es el pan que van a comer, él es el que va a poner. Por eso es que usted le va a llamar Señor después, y lo va a respetar, le va a amar, lo va a honrar, y va a ser la voluntad de él, porque la voluntad, es decir, que él no se escatimó, nosotros no tenemos que escatimar también. Pero hay gente que se creen tan grandes, y el Señor, hay palabra para ti también, que te remontares a las estrellas, dice el Señor, ya te derribaré, y aunque te vayas a lo profundo de la mar, allá está el ojo de Jehová. Es decir, en donde quiera está Dios, no vas a escapar, no se encontró lugar para ellos, ¿verdad? Porque aún el cielo y la tierra, ¿verdad?, huyeron de la presencia de aquel que estaba entrando en el trono. Es así. Dice así, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad? Porque a este, es decir, a Cristo, a este que está al frente de ustedes, que soy yo, les dijo Cristo Jesús, a este les dijo, señaló Dios el Padre, que les iba a dar a ustedes de comer. Que comieran de este pan, dice, pero lo vamos a leer una vez más el 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida
que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Si una persona no es cristiano, Dios no le ha dado, Cristo no le ha dado de comer la comida que a vida eterna permanece. El anhelo, el hambre y sed de justicia no se lo ha dado, porque esa es la comida. Por eso, usted, dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Eso es lo que hace Cristo Jesús. Él da ese anhelo, Él pone el querer por el hacer, por su voluntad en nosotros, para que nosotros trabajemos por ello. Claro, trabajar también terrenal, seguro que sí, pero por eso es que la gente no entiende. Ellos dicen, ¿y cómo es esto? Hasta el sol de hoy está diciendo cómo es esto, cuando ya todo tiene que estar bien claro. Estamos en el siglo XXI, ya que ya la venida de Cristo, dijo Pablo, está más cerca que cuando creí. Y ahora nosotros, 2000 años después, sí, siempre las dispensaciones han sido pequeñas, y ahora esta dispensación tan grande, ¿verdad? La gracia de Dios, el amor de Dios, lo vas a despreciar. Y entonces es que te engañó duro Satanás, pero el Señor ha levantado esta atalaya para que te hable. Tal vez te arrepientes, tú que sos curioso, tú que tal vez todavía no has perdido el sentido del entendimiento y puedas entender lo que Dios te está hablando, que le busques, que Él te va a dar a comer la comida que vida eterna, pero la cual el Hijo del Hombre os dará. Es el querer. Una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, a esa persona el diablo le está dando de hartar algarrobas de desobediencia, de insensatez, de orgullo, de desamor, de envidia, de celo espiritual y de tanta basura de Satanás. Eso le está dando de hartar el diablo, Adón y Besek. Es así, las cosas en el Señor, es que la persona tiene que hacer la diferencia grandísima, de tal manera que tú te vas a hacer conocido como conocieron a Pedro allá. Que le dijeron, ¿tú te pareces a él? ¿Vistes como él, andas como él? Y en el hablado, yo no lo conozco, dijo, pero mire dónde estaba, y los demás estaban debajo de la cama, temblando, los otros apóstoles. Porque él le dijo, yo no te negaré. Entonces nosotros, entre más usted se acerque a los siervos de Dios, más lo van a criticar estos animales. ¿Y cuál es el problema? Que le critican y le digan, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Así les decían y así nos dicen ahora, que nosotros no sabemos la ley, que somos malditos. Que nos digan, son bienaventuranza. Bienaventurados cuando hablen mal de vosotros mintiendo, gozaos y alegrados, ¿verdad? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozados y alegrados. Es así, pero no quiere esta gente del siglo XXI. Están volviendo contumaces. No es así. Tienes que hacer, es decir, venir, en este caso, ¿verdad? Poner los pies en la tierra y ceñirte los lomos y si no has aceptado a Cristo, acéptalo. Reconcíliate. Y empieza a hacer las primeras obras, Dios se va a agradar de ti. Pero si está ya al mes, ya se te olvidó y salís por los vales allá por Barco Huica, Isluna, todos estos demonios. Entonces, no hay esperanza que saliste de los fariseos. Tenés que salir de ahí. Si Cristo dice que los vomitará, vomítalos tú. Pero no tenés valor, entonces sos de ellos, cuya del mismo laurel. El Señor dice bien claro que Él no comparte su gloria con los demonios. Es decir, Dios no comparte su gloria. Es decir, tú estás con Cristo o estás con los demonios allá, sacrificando a Baal, es decir, adorando a Jehová. Esta gente están incensando. Es decir, de ellos hoy, ese es el engaño que te han dicho que son hijos de Dios. Son los mismos fariseos. Estas palabras tú no las habías oído. Pero sí es así. Son los mismos fariseos de antes, cuando Cristo, son los mismos hoy día. Nada más que hoy se llaman los hijos de Dios, los pastores, los siervos de Dios, se llaman los evangélicos, se llaman pentecostales, se llaman pentecosteses, se llaman asambleas de Dios, se llaman los fariseos, así se llaman hoy en día. Se llaman real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así se llaman hoy en día los fariseos. Así se llaman los reverendos, los apóstoles y profetas, se llaman unos demonios por ahí. Así se pusieron ellos. No son cristianos,
son cristianos. Yo los he probado de una y de otra manera. No son cristianos los apóstoles y profetas. No son cristianos. Estos que llaman apóstoles, los que llaman profetas, también no son cristianos. Porque si fueran cristianos, entonces poca gente te siguiera y tuvieras poder para predicar la palabra del Señor con de nuevo como es, y algunas personas tal vez se convertirían. Pero esta gente tiene años y años de predicar y no se ha convertido a nadie, ni ellos. En este caso, sin nada se convierte nadie, pero yo soy cristiano. Yo me he convertido. Es diferente. Y ellos, nadie se convirtió, ni ellos. Y esto es lo más serio, ser cristiano. Es lo más serio para ti, que tal vez algo entendés, que la gente está sanámbula hoy día y no entiende nada, andan, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Se le llama, no sé cómo decirles, como dijo cierto hermano, andan idiotizados los cristianos hoy en día, y es verdad. Son personas que no saben para dónde van las cosas. El apóstol Pablo dice, nosotros no somos de los que tiran al aire. Nosotros no somos de los que tiran al aire, como los que tiran al aire, que no agarran nada. Nosotros somos los que le vamos al blanco, que es Cristo Jesús, al blanco de la soberana vocación. Que decimos que somos cristianos. Y esta gente, ellos dicen que son y no lo son. Porque Dios, y eso es lo más difícil, pastor, que seas cristiano, que seas hijo de Dios verdadero. Eso es lo más difícil para ti y para todo el mundo. ¿Tú crees que yo no sé qué es lo difícil que es ser cristiano? En primer lugar, cuando seas cristiano ya vas a ver que Satanás tiene que huir de ti. Y entonces vas a entender esa palabra que escrita está, que el que es de Dios no practique el pecado. Porque ha sido engendrado por Dios y el maligno. Es decir, y Dios lo guarda y el maligno no lo toca. No lo toca. Pero esta gente hipócrita. Pero esta gente que está llamándole a lo malo bueno. Incensando, diciendo que esa gente está andando lejos de la verdad. No entienden. Y no entendieron, dijo Cristo, hasta que vino el diluvio se los llevó a todos. No quedó uno. De todos los que no entendieron. Hoy día va a ser lo mismo. Vamos a leer el 28, ¿verdad? Y el 29, ahí vamos a ir dando por concluido, dice, ¿verdad? El final del 27 dice, la cual, ¿verdad? La comida, ¿verdad? La cual el Hijo del Hombre os dará. Esa es la comida que te va a dar, la palabra del Señor. Esa es la que te va a dar el Hijo del Hombre, pero comida chatarra que te están dando o la que lees tú, mientras no te conviertas no te estará dando, tú te la estás dando. Es Cristo, como estábamos hablando el otro día en el programa, ¿verdad? Que son enseñados los siervos del Señor por Dios, por Jehová, no por hombres, a menos que sea un siervo de Dios, como le enseñó en este caso Pablo a Timoteo, a Tito, verdadero hijo en la fe, le decía, porque fue investido por un siervo de Dios, es diferente. Y yo no puedo estar diciendo que a mí me enseñaron a esta gente, si a mí el que me ha enseñado es Dios. Dice en este caso, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este ha placido que les dé de comer Dios, que es Cristo Jesús. Eso les quiero decir, porque a este señaló Dios el Padre para que les dé de comer. Yo soy el pan que descendió del cielo, y todo aquel que coma de mí vivirá. Pero no ha querido comer la persona, porque no hay justicia. No has comido, y si no comes de ese pan, entonces estás inmundo, no santo. Tienes que comer. Haz justicia y ahí vas a empezar a comer. Vive la palabra. Pero no tenés valor ni de comer ni vivir la palabra. ¿Cómo vas a tener valor para unirte? En este caso, verá, a lo que la iglesia de Cristo lo representante a nivel mundial. Tienes que tener valor. Valor para otras cosas, hasta para matar tiene la persona, valor de matar personas, gente. Pero no tienen valor para convertirse. Para eso tenés valor, para convertirte. Para creerle a Dios que le hay, y que vas a ser galardonador tú que le buscas de Él, y Él va a ser tu galardón. Pero sirviendo a Dios, como vuelvo y repito, ¿verdad? Dios los ha llamado, pero sirviendo a Dios por la salvación y por que Dios les dé que los ayude. Y, ok, entonces están sirviendo a Dios así por si acaso, pero no porque se han convertido. Se tiene que convertir. La persona dice el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica
las obras de Dios? Buena pregunta, mire. Ellos entendían, los fariseos. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y dice, ¿verdad? Las obras. En práctica las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Fue una pregunta como un interrogante que le hicieron a Cristo Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, en Cristo Jesús y en la palabra que te está dando Dios a través de los siervos de Dios hoy día. Pero no lo hacen así. Y si entonces nosotros viéramos las vistas, cuánta gente entra, pero no entra gente, pero dice, no hay problema. El que quiera oír que oiga y el que no te oiga. Y si usted siente que le hace daño esto, pues entonces no vea, para que usted siga de fariseo y esté contento en la tierra, pero no espere salvación, porque esto es así, es diferente. Cuando habla un siervo de Dios es diferente a los fariseos, aunque te hablen 1000 palabras en un momento y bien cuadradas y redondas, como sea, diferente. Eso es del mundo. Ellos son del mundo, decía Juan, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que es de Dios, decía, nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Cristo está ahí, la palabra está completa. No necesitamos andarle añadiendo tantas. Si usted siente algo que se le añadió, es porque el Señor dijo que cosas mayores que mí harán ustedes por cuando yo al Padre. Y cuando siente algo duro la cosa, es porque duro lo que es el azote de Jehová, porque el Señor también los corrigió. De tal manera de que suficiente palabra para que la persona crea. Pero lastimosamente la persona ha incensado por lo que no es Dios, por el trabajo, por todas las cosas terrenales, casa, carro, por el dinero, por el engaño, ¿verdad? Diciendo que es cristiano cuando eso es insensar, por religiones, por estar metido en esas molotes, esas turbulencias de gente que dicen que son y no lo son. Eso es insensar. Usted está incensando por lo que no es Dios. Eso no es Dios. Todas esas cosas no son Dios. En Dios es diferente, de tal manera de que usted va a venir a ser diferente. Y si yo sé que soy diferente, porque entonces, y la diferencia es de que si usted es diferente, se tiene que unir con los diferentes. Y Cristo es diferente a Satanás, a los demonios, a los pecadores, pero con nosotros Cristo es hermano, es amigo, y somos hijos, somos la madre de Él, como dijo Cristo. Esta es mi madre y mi padre, y es mi hermano, y es mi amigo, y nosotros somos para Cristo Jesús los hijos de Él. Pero estas personas, ¿por qué no vienen? Por eso mismo. Pero el Señor no te está diciendo que te vayas, sino que vengas a Él y que formes parte de lo que es este ministerio de lo que es la Iglesia de Cristo Luz Resplandeciente, la número 1 a nivel mundial. Estamos trabajando, creyendo que van a haber personas que van a creer. El domingo va a ser el último programa, ¿verdad? Por decir así, vamos a detener el domingo las programaciones, y después creo que va a haber un mes, si no me equivoco, habrá algo parecido, en donde van a detener las frecuencias por como los lapsos de un mes, porque vamos a hacer unas remodificaciones para la gloria del Señor, y después vamos a seguir predicando, y también, ¿verdad? Ya el Señor nos ha dicho cómo vamos a hacer, de tal manera de que ya está todo ordenado lo que nosotros vamos a hacer. Porque a veces, ¿verdad?, las tinieblas se ponen a decir, pero aquí, pero allá, y la pregunta para las tinieblas es, ¿cuándo vas a hacer luz? Para que estés hablando, y cuando seas luz, las cosas van a ser diferentes. Esta es la palabra que el Señor ha dado hoy día aquí en su programa. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, esperando hacer traer conciencia a aquellos, ¿verdad?, que tal vez han llegado a una edad avanzada, 40, 50 años, personas que tal vez ya
¿verdad? Entienden que si vamos para la salida y a ir saliendo y salir para el infierno, como no, bueno, tiene que salir para paraíso, para el lugar de reposo, para el lugar de espera, para esperar a nuestro Señor, ¿verdad? Y ir con Él a las bodas, y después a lo siguiente, y después a estar con, en este caso, ¿verdad? A lo que sigue, ya que vamos a vivir con Cristo Jesús. Dice la Escritura que no vamos a necesitar luz ni de sol, porque Cristo Jesús será nuestra lumbrera. Usted no va a pagar energía, no, Él va a ser nuestra lumbrera. Escrito está. Esta ha sido la palabra que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Esperando que usted, ¿verdad?, un mensaje a la conciencia, que usted, ¿verdad?, analice y no le ande pidiendo permiso a nadie, ni a su esposa, ni a su pastor, ni a su carne, ni a nadie más, sino que venga Cristo Jesús, se entregue a Él de una vez por todas y que salga. El Señor lo va a ayudar. Para Él no hay nada imposible. Para el que cree, dice el Señor, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. El Señor puede glorificarse con usted haciéndolo cambiar y haciéndolo una nueva criatura de una vez por todas, y entonces usted va a ser libre para hacer lo bueno. Esta es la palabra que el Señor ha dado aquí en este su programa. Si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón, y hasta una próxima, y que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga.